Hay algo que no he escuchado a casi nadie que enseñe cuestiones espirituales o psicológicas esenciales, decir, y es una paradoja eh, muy extraña. Incluso muchas personas que enseñan lo que llaman no dualidad parecen entrar en una extrañísima paradoja o condición rara en relación a esto. Francamente solo se lo he oído como enseñanza a mi maestra, la Malena, maestra de Dzogchen, y es lo siguiente: en relación a la aspiración de lograr algo con la práctica que uno está haciendo, con el camino que uno está siguiendo, o en relación a la verdad última, cualquier cosa que comience en el tiempo va a tener un final en el tiempo. Entonces, si lo que estamos supuestamente buscando o aspirando es el despertar, la realización de aquello que es incondicional en la realidad y en nosotros, que no está sujeto a la dualidad, que no está sujeto al cambio, qué extraño que es estar intentando producir o generar algo que empiece en el tiempo, siendo que si empieza en el tiempo, va a terminar en el tiempo. Es bastante curioso. Incluso las personas o los maestros que dicen enseñar no dualidad parecen estar no hacerle notar esto a sus estudiantes. Parece primar esta condición en la que la creencia básica es que casi como si no fuera bueno pensar en esas cosas o no fuera bueno notar eso, sino que es mejor practicar, es mejor continuar como si hubiera algo para eventualmente, cuando se generen las condiciones en la, digámosle así, en la propia percepción, reconocer esto. Pero volvemos a la misma paradoja. Si esto es algo que reconocemos, esto es algo que en algún momento vamos a dejar de reconocer. Entonces llegamos a esta condición tan extraña, a mí personalmente me parece muy extraña, en la que quienes están supuestamente enseñando la clave que va más allá de toda posible dualidad o de toda relatividad, parecen estar planteando las cosas de una manera bastante relativa. Creo que es interesante. ¿Qué es aquello en nuestro campo de experiencia, de sensibilidad, que no es un objeto, que no es un logro, que no es una producción, algo que hacemos a través de un esfuerzo que va a producir algo, porque si producimos algo, eso eventualmente va a desvanecerse? Cuando el Buda histórico Gautama, nos dio la clave, como en otras tradiciones también la hay, de la impermanencia como uno de los fundamentos de todo en nuestro mundo, en nuestro campo de experiencia, también estaba señalando esto. Impermanencia está relacionado con vacuidad, está relacionado con interdependencia, y es muy importante notar esto. El objeto o la esencia de esta búsqueda no es un objeto, no es lograr algo, no es un sujeto que a través de un esfuerzo recorre un camino entre A y B y llega a un estado B y obtiene un premio.
es más bien el reconocimiento de que todo el interjuego de factores relativos en lo que percibimos, en general los seres sintientes, humanos, animales, lo que sea, son un continuo interjuego de factores y podríamos decir que esto ocurre en un campo. Este campo no es ninguno de los factores, no es ninguno de los actores, no es ninguna de las acciones, perdón, no es ninguna de las condiciones, no es la carencia con la que se empieza, ni la obtención que se logra al final, no es la falta, no es la plenitud, no es la energía, no es el fracaso, no es la victoria, y aún así es todos y cada uno de ellos. Tal vez a algunas personas les moleste que haga este comentario, pero a mí me llama mucho la atención que quienes supuestamente están dando medios para reconocer esta clave que está más allá de todas las devenires relativos, no mencionen esto, no hagan notar esto muchas veces a sus estudiantes. Supongo que algunos de ellos quieren no confundir, supongo que algunos de ellos quieren no desmotivar a quienes están entregados a un camino de práctica. Yo creo que es muy importante aprender a estar en ese campo y en ese camino, habituándonos a la paradoja. Yo no sé si la sensación de tener un sentido en un camino que nos haga movernos en alguna dirección no es en gran medida cuando aumenta un condicionamiento cada vez mayor. Esa ecuación de costo-beneficio no termina de cerrarme. Me parece muy importante notar eso, que no es que tenemos que quedarnos totalmente quietos, vitalmente quietos. Esa es una de las confusiones más comunes que hay. No necesitamos destruir nuestro movimiento, nuestra dinámica, sino que sabemos que nuestra dinámica ocurre siempre dentro de condiciones relativas. Tenemos hambre, comemos, tenemos sed, tenemos calor, tenemos frío, tenemos condiciones, características que percibimos, y esto siempre ocurre en el marco de un campo. Y lo trágico y curioso de los seres humanos es que vivimos siendo facetas de ese campo, como todo lo que existe, y nunca notando más bien confundiendo nuestra relación con los factores relativos, que siempre es insatisfactoria, como la vivimos generalmente. Y confundimos eso con la integración del campo fundamental. El misterio de ese campo fundamental está relacionado con lo que los humanos consideramos intuitivamente sagrado. En otras tradiciones se lo llama Tao, Dios. En la tradición budista, lo que llamamos budista, se lo llama Dharma. Dharma es una palabra enorme que básicamente significa en todo su sentido muy amplio realidad. Significa verdad, significa ley en cierto sentido, no específicamente formal. Significa dinámica, significa fenómenos. Y la práctica, lo que en nuestro mundo llamamos budismo,
en su propio mundo se le llama Dharma. Dharma es nuestro, por así decirlo, entrenamiento en realidad, porque los humanos tenemos una enorme capacidad de sumergirnos vitalmente en una especie de juegos mentales que en un determinado momento de la vida confundimos con la realidad y lo llamamos realidad. Entre otras cosas por factores sociopolíticos, porque hay algunos humanos que sienten que les conviene que otros humanos acepten su juego y su visión y su lectura como lo real. Y de hecho nos convencen muy astutamente de que para que el mundo funcione necesitamos todos estar de acuerdo absolutamente en una de estas historias, y nos convencen para olvidarnos del campo. Cuando uno es más joven se enoja mucho con estas cosas y se rebela, y quizás es parte de la naturaleza de los juegos humanos que esto pase. Lo que sí es bastante triste es cuando esto ocurre en el campo de lo que se llaman enseñanzas espirituales, y aquellos que supuestamente portan o transmiten las claves para despertarnos, entre comillas. Despertarnos significa básicamente darnos cuenta de que en general vivimos inmersos en una especie de jugarretas virtuales, mentales, en los que nos hemos metido y que nos hemos olvidado eso. Y hemos olvidado nuestra capacidad de experiencia y de conocimiento directo. Directo significa sin necesidad de esas jugarretas, de esas necesidades mentales de alinear forzadamente cosas con significados. La realidad tiene, y nuestra naturaleza básica tiene una inteligencia muy interesante, siempre multidimensional, siempre más allá de lo que los jueguitos narrativos mentales habituales quieren decir. Pero esto nos hemos olvidado, esto es muy importante, nos hemos olvidado en general de esto, nos hemos olvidado de nuestra capacidad, de nuestra naturaleza. Es muy importante que en estos caminos, en estas investigaciones, en estas rebeldías búdicas, como les dice un autor, un maestro de budismo tibetano, de Dharma centroasiático, como le digo yo, reconozcamos, olfateemos esta paradoja. El campo, el Tao, el Dharma, el Buda, no es un destino, no es una persona, nunca es algo localizado. En realidad todo lo localizado es eso, pero nunca es una sola cosa. Nunca es una sola visión, nunca es una sola narrativa, una sola palabra, un solo nombre, una sola cultura, un solo idioma. Por más que, bueno, esto es algo que históricamente muchas culturas han caído en esto, ¿no? En hablar sobre cómo descubren la magia del sonido, de aquello más crucial con lo que nos relacionamos con la realidad, el movimiento, la respiración, el sonido, caen en un pequeño pecado extraño, que es decir, mi sonido, mis sonidos, mi lenguaje es mágico. Perdón, se da el salto de descubrir que es mágico y decir esto es sagrado, y se da el salto a decir esto es mejor y es lo único mágico y sagrado. Y caemos en estas estupideces humanas, xenofóbicas, muchas veces disfrazadas de enseñanzas espirituales, bastante patéticas. Nuestra época tiene mucho más que dar que estupideces xenofóbicas, etnocéntricas y fijadas en opiniones y preferencias de personalidad y de cultura.
tenemos que dejar de ser estúpidos, dejar de tomar refugio en personalidades, en culturas, más allá de que esas personalidades tengan una potencia increíble. Uno puede tener una pareja a quien ama, puede tener amigos a quienes admira, maestros, pero no piensa que esas personas son como debe ser todo. Puede inspirarse en artistas, en enseñanzas, pero no necesitamos volvernos estúpidos y repetir en una octava, entre comillas, espiritual o filosófica, las mismas estupideces, los jueguitos de poder de un jardín de infantes. Lo podemos hacer, pero nos va a llevar a más de lo mismo. Recordemos entonces que el campo, lo sagrado, el Tao, el Dharma, el misterio, Buda, la realidad, nunca es solo una instancia, nunca es un destino, nunca es algo que poseemos, nunca es algo que producimos. Si es algo que nos motiva la imagen de algo a lograr, de un destino al que llegar, no hay problema. Pero sepamos simultáneamente que no es solo eso. Yo creo que esto es crucial para que este Dharma le sirva a un humano, cualquiera sea este humano, necesita poder intuir y, entre comillas, soportar esta simultaneidad paradójica entre estos dos aspectos. El, llamémosle así, instantáneo o incondicionado y el relativo y gradual. Ojalá sea útil.